Saludos, muy buenas tardes, gracias por reproducir este video, Dios les bendiga. A continuación les mostraré cómo interpretar el análisis de sensibilidad que arroja el complemento Solver de la aplicación Excel. Vamos a proceder con el siguiente ejemplo. La empresa Toyco utiliza tres operaciones para armar tres tipos de juguetes: trenes, camiones y carros. Los tiempos diarios disponibles para las tres operaciones son 430, 460 y 420 minutos respectivamente. Y los ingresos por unidad de tren, camión y auto de juguete son de 3, 2 y 5 dólares respectivamente. Los tiempos de ensamble por tren en las tres operaciones son de 1, 3, 1 minutos respectivamente. Los tiempos correspondientes por tren y por auto son de 2, 0 y 4 y 1, 2 y 0 minutos. Un tiempo cero indica que la operación no se utiliza. A continuación nos piden construir el modelo de programación lineal correspondiente a la situación anterior y determinar la solución óptima utilizando el método más adecuado e interpretar dicha solución. En este caso utilizaremos el complemento solver de la aplicación Excel. Adicionalmente a esto se nos presentan 4 preguntas, las cuales responderemos cuando tengamos el análisis de sensibilidad. Recordemos un poco de la teoría que este problema que les acabo de mostrar pues está en un lenguaje natural, en un lenguaje castellano. Es un problema del mundo real y el cual tenemos que transformarlo en un modelo matemático de programación lineal. Fíjense, con la estructura que ya se conoce, con una función objetivo sujeta a una serie de restricciones. Este proceso se conoce como el de modelado matemático, también se le llama matematización, y pues lo que se busca es analizar, traducir y construir el modelo matemático proveniente de esa situación problema del mundo real, el cual se encuentra en un lenguaje natural y el cual lo llevaremos a un lenguaje matemático. Fíjense que el modelo de la situación anterior es el siguiente. Es un modelo con tres variables, donde cada variable se refiere al número de trenes, camiones y autos respectivamente que la empresa deberá elaborar para conocer una ganancia o una utilidad máxima. Acá aparece en la función objetivo el criterio, pues como les habíamos mencionado ahorita, de maximización, y se encuentra sujeto solamente a tres restricciones. Cada restricción se refiere a un recurso disponible en minutos y a una operación 1, una operación 2 y a una operación 3. O sea, quiere decir que cada uno de esos artículos pasa por esas tres operaciones antes de ser terminado. Fíjense entonces que para resolver el problema hemos hecho la plantilla acá en Excel. No me voy a detener mucho en mostrar cómo se construye, pero les diré que se necesita entonces una fórmula para la función objetivo, una fórmula para cada restricción y otra fórmula para las holguras. Una vez que tenemos la plantilla preparada, entonces pues procedemos a llamar al solver y bueno, establecemos la celda donde se encuentra la función objetivo. Le damos clic en, tecleamos Enter. Le indicamos las celdas en donde se depositará la solución, en este caso las tres celdas en blanco que se refieren a las tres variables que tiene el modelo. Y procedemos a agregar el conjunto de restricciones. Fíjense que como todas las restricciones tienen signo menor o igual, puedo agregar pues todos los lados izquierdos, haciendo clic en Enter, tecleando Enter. Fíjense que todas son menores o iguales y agregamos todos los lados derechos. Y una vez que está listo este procedimiento, damos clic en aceptar. A su vez nos percatamos de que esté acá sombreado en la pestaña donde dice convertir variables sin restricciones en no negativas y que el método de resolución sea el que dice simplex LP. Una vez que están listos todos los ajustes necesarios, le damos clic en resolver. Fíjense que cuando le damos clic en resolver se nos aparece esta pantalla y vamos a hacer clic acá en la parte superior derecha donde dice confidencialidad y le damos en aceptar. Fíjense que ya Solver halló una solución óptima. Tenemos acá el valor de las variables que serían las cantidades de artículos que debe elaborar. 100 camiones de juguete y 230 carros. Fíjense que ningún tren. Para obtener una ganancia de 1.350 dólares. Adicionalmente a esto, en la parte inferior nos aparece una nueva hoja de trabajo que dice informe de confidencialidad.
Este es el análisis de sensibilidad que vamos a analizar. Fíjense, lo vamos a dejar por aquí y se los voy a ir explicando conforme vayamos respondiendo las preguntas. La primera de ellas se refiere a lo siguiente. Dice, suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1, por encima de su capacidad actual de 430 minutos por día, debe hacerse con base en tiempo extra de $50 por hora. El costo por hora incluye tanto la mano de obra como la operación de la máquina. Es económicamente ventajoso utilizar tiempo extra para la operación 1. Fíjense que es necesario conocer, antes de responder estas preguntas, es necesario conocer dos cosas. Primero, lo que son los precios sombra y lo que son los costos reducidos. Hay que estar bastante claros en a lo que se refiere conceptualmente estas dos definiciones, ya que esto nos permitirá responder las preguntas que se nos planteen en base al análisis de sensibilidad de manera más precisa, de manera más clara, ¿no? Entonces, fíjense, acá fíjense la pregunta como dice. Suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1. Cuando se refiere a la operación 1, entonces se está refiriendo a la primera restricción. Cualquier tiempo adicional para la operación 1. Recordemos que este valor de 430 minutos es lo que la empresa dispone para esa primera operación. Dice, ok, suponga que cualquier tiempo adicional para la operación 1 por encima de su capacidad actual de 430 minutos, o sea, por encima de esta disponibilidad por día, debe hacerse con base en tiempo extra a $50 por hora. Fíjense, como nos está hablando de tiempo adicional, entonces se nos viene a la mente lo que es valor por unidad de recurso. El valor por unidad de recurso se refiere al precio sombra o el valor económico de las variables duales. Fíjense, nos vamos acá un momentico al análisis de sensibilidad. Acá en este análisis, y ya retomamos la respuesta, nos encontramos con dos elementos. Una, este primer recuadro que se refiere al intervalo de optimalidad y este segundo recuadro que se refiere al intervalo de factibilidad. Entonces, fíjense una cosa, en el segundo recuadro que se refiere a las restricciones, el intervalo de factibilidad que se refiere a las restricciones, nos encontramos con una columna que dice precio sombra. El precio sombra es el valor por unidad de recurso. Valor por unidad de recurso. ¿Cómo se interpreta este precio sombra? Fíjense que acá tengo dos valores. Uno para la primera restricción, para el primer lado derecho, perdón. 2 para el segundo lado derecho, o sea, la segunda restricción. Y 0 para la tercera restricción. Este valor de 1 significa que un minuto, por cada minuto que yo adicione acá por encima de 430, esto es lo que va a aumentarse la ganancia total. O sea, si yo invierto acá en un minuto adicional, o sea que no sea 430, sino 431 minutos, este valor de $1 es lo que se va a incrementar la ganancia total. Si yo adiciono acá para la segunda restricción un minuto, o sea que no sea 460, sino 461, en $2 se incrementará la ganancia total. Y para la tercera restricción, por cada unidad de recurso que yo adicione, no voy a tener ganancia, puesto que este recurso es lo que se denomina abundante. Abundante porque si nos vamos acá al análisis, fíjense a la solución, acá donde dice holgura, una holgura 0 significa que el recurso es escaso, o sea, se utilizó todo ese recurso en el proceso productivo. Mientras que un valor de la holgura por encima de 0 indica que ese recurso es abundante. Como el recurso es abundante, no hace falta adicionar más. Entonces, fíjense, hay que estar bastante claro en lo que se refiere entonces al precio sombra. Ahora, volviendo a la pregunta, nos pregunta que si es económicamente ventajoso utilizar tiempo extra en la operación 1. Fíjense algo, nos están diciendo que cualquier tiempo que se utilice por encima de los 430 minutos le costará a la empresa $50 por hora. Si se divide lo que es, los $50 entre 60 minutos que tiene una hora, eso da un valor a 0.83 por minuto. O sea, por cada minuto que se adicione, le costará a la empresa $0.83
Por lo tanto, si eso le cuesta a la empresa 0.83 dólares y acá en el análisis de sensibilidad el precio sombra me indica que por cada minuto que yo invierta voy a percibir $1, entonces sí es ventajoso, puesto que estoy invirtiendo 0.83 dólares, pero estoy ganando $1. Claro, la diferencia es poquito, ¿no? Pero al fin y al cabo es una ganancia. Entonces, respondiendo acá la pregunta, entonces le colocaríamos si es ventajoso, puesto que cada minuto adicional costaría 0.83 dólares. Fíjense que son cálculos bastante sencillos, que leyéndolos con bastante detenimiento, bastante paciencia y conociendo un poco la teoría, pues entonces puede responder sin ningún problema. Fíjense la segunda pregunta, dice, suponga que el encargado de la operación 2 ha acordado trabajar 2 horas de tiempo extra diarias a $45 por hora. Adicionalmente, el costo de la operación propiamente dicho es de 10 dólares por hora. ¿Cuál es el efecto neto de esta actividad en el ingreso diario? Fíjense una cosa, está diciendo que el encargado de la operación 2, cuando hablan de la operación 2, entonces nos referimos a la segunda restricción. Ha acordado Ha acordado trabajar 2 horas de tiempo extra a $45 la hora. Como son 2 horas, entonces sería 45 por 2. O sea, eso se vendría siendo $90. O sea, $90 le va costando a la empresa pagarle a ese empleado a las 2 horas extras. Pero nos dice que adicionalmente el costo de la operación propiamente dicho es de $10 por hora. Como se tratan de 2 horas, a $10, entonces sumaría acá 20. Nos da un valor de $110. Ok, eso le costaría a la empresa pagar ese empleado por esas 2 horas adicionales. Ahora vamos a ver lo siguiente. Para la operación 2 nos dice que cada minuto que se adicione, por cada minuto que se adicione se percibirán $2 por cada minuto. Recordemos, valor por unidad de recursos. Cada minuto adicional acá me va a generar $2. Por lo tanto, si estamos hablando de 2 horas, entonces estamos hablando de 120 minutos y eso sabemos que entonces que cada minuto nos va a generar $2. Eso lo multiplicaríamos por 2 y nos da la cantidad de $240. $240 de ganancia, pero habría que restarle, entonces tendríamos que restarle los 110 que incurriría la empresa en pagarle al operario por trabajar ese tiempo extra y adicionalmente el costo por operación, que sería $10 por hora. Eso nos da un valor de $130 de, de efecto neto. Entonces lo colocamos acá, el efecto neto ese sería el resultado de restar los $240 menos $110 de los gastos de operación para un valor de $130. Fíjense que son preguntas que se pueden responder de una manera bastante sencilla. Luego está la tercera que dice, ¿es necesario el tiempo extra para la operación 3? Nos vamos al análisis de sensibilidad. Nos están preguntando que si es necesario adicionar tiempo extra acá en la operación 3. Fíjense, cuando el precio sombre es cero, eso nos indica que el recurso es abundante. Por lo tanto, por cada minuto que yo adiciono acá, yo no voy a generar ningún tipo de ganancia para la función objetivo o para la ganancia total. Por lo tanto, no es necesario adicionar tiempo, en este caso minutos, en la operación 3. Y por último, la pregunta dice, la compañía desea conocer cuál será el máximo margen de ganancia por cada producto, manteniendo constante el plan de producción actual. Volvemos al análisis de sensibilidad. Fíjense, nos están hablando acá en este caso de máximo margen de ganancia por cada producto. Recordemos que al principio del video les había dicho que este recuadro es para las restricciones, que es lo que se llama intervalo de factibilidad, y este es eh, para los coeficientes de la función objetivo, también se denomina intervalo de optimalidad. Fíjense lo siguiente, entonces,
Nos está diciendo, volvemos un momentico a la pregunta, disculpen, ¿cuál será el margen máximo de ganancia por cada producto manteniendo constante el plan de producción actual? Entonces, fíjense, acá nos aparecen estas dos columnas. Fíjense que nos aparece aquí el coeficiente de la función objetivo o el valor unitario o precio unitario para los trenes, para los camiones y carros, que sería de 3, 2 y 5 respectivamente. Y nos aparecen dos columnas, estas dos columnas que dicen permisible aumentar, permisible reducir. Si nos situamos acá en el coeficiente, en este primer coeficiente que sería de $3, este es el que hace el referente a el valor unitario por cada tren. Esto es lo que percibe la empresa, el valor unitario o la utilidad unitaria. Nos dice que es permisible aumentarla hasta 4 y que es permisible reducirla y nos aparece este valor hexadecimal que significa menos infinito. O sea, ¿qué quiere decir? Que de 3 lo puedo llevar hasta 7, o sea, 3 más 4, 7 sería el intervalo máximo de ganancia. Y el intervalo mínimo sería entonces menos infinito, o sea, desde menos infinito hasta 7. Pero como nos están preguntando cuál es el máximo margen de ganancia, entonces lo máximo sería 3 más 4 hasta $7 para los trenes. Para los camiones sería, fíjense que su utilidad unitaria es de $2. Lo máximo que puedo aumentarles es hasta 8, o sea, 2 más 8, 10. Y lo menos que puedo reducirla sería 2 menos 2, 0. O sea, el intervalo sería 0, 10. ¿Cuánto es lo máximo que puedo aumentarla? Entonces, hasta 10. 2 más 8, 10. Y para el tercero, sería 5 el valor unitario por cada carro que se elabora, cada carrito de juguete. Entonces lo máximo sería sin límite, fíjense, más infinito. Este valor hexadecimal significa más infinito, donde no tiene límite. Y lo más que puedo reducirla sería 2 menos 2.66. Entonces, para responder esta pregunta, sería ese margen, ese máximo margen de ganancia, entonces sería, colocamos acá para los trenes, hasta $7. Para los camiones, hasta $10. Y para los carros, sin límite. Entonces, este análisis de sensibilidad se lee de manera bastante sencilla. Tiene otros elementos bastante necesarios que son importantes también analizar. Fíjense una cuestión que acá, esto es adicional, esto que les voy a decir a continuación es adicional a estas respuestas que se dieron. Fíjense que para el plan de producción nos indica que no se deben producir trenes. Si nos vamos al análisis de sensibilidad, fíjense que los trenes tienen un costo reducido de -4. Quiere decir que no son económicamente viables de producir para la empresa. Más que ganar va a traer una pérdida. Por cada camión, por cada tren de juguete que se elabore, la empresa puede perder $4. Mientras que las otras dos, como si tienen un valor mayor que cero, en el punto óptimo, 100 y 230 respectivamente, fíjense entonces que su costo reducido es cero. Eso indica que esa variable está en equilibrio económico. Está en equilibrio económico. Hay otros elementos que se pueden tomar en cuenta acá, y es una de las bondades que nos da Excel, que es que, bueno, se podrían cambiar estos lados derechos, o sea, pues se pueden alterar los valores y volver a calcularlos con el solver y ver si el cambio de nuevos valores pues incide acá en esta ganancia total, si hay alguna diferencia, pues y eso se podría argumentar, se puede concluir en base a ese cambio. Se podrían añadir nuevas variables, así como también se pueden añadir nuevas restricciones y volver a resolver el problema y establecer así conclusiones, interpretación en base a esas variaciones que se realicen. Hay muchas cosas que se pueden realizar. Esto es una de las bondades de Excel, que con uno o dos clics pues nos ahorra lo que sería pues un trabajo en papel bastante voluminoso, porque recordemos que el método Simplex tiene una serie de cálculos bastante voluminosos, bastante tediosos, que Excel no los ahorra con unos simples clics. Entonces, estas preguntas
las podemos resolver de manera sencilla, responder si sabemos interpretar correctamente el análisis de sensibilidad. Muchas gracias por reproducir este video y que Dios les bendiga.